Hola, mucho gusto, doctor Francisco Paragua, y compañero de la Cátedra Técnica de Investigación en Delito de la Universidad Gerardo Barrio. Mi nombre es Gerson Francisco Sáenz Pereira y en representación de mi equipo integrado por Karen Estefany Caballero Rubio, Jocelyn Yasmín Medina Rivas e Ileana María Villanueva González hablaremos sobre la cadena de custodia. Iniciemos definiéndola. Pues bien, la cadena de custodia es el conjunto de procesos que se dan desde que la policía interviene en las evidencias de un delito hasta que se analiza o expone en fase de instrucción o en el juicio. Las medidas de seguridad tienen un fin. ¿Y cuál es el fin? El garantizar la preservación de los bienes materiales o documentales y evitar así cualquier manipulación indebida que los terminen invalidando como parte de una investigación judicial. ¿Dónde nace la cadena de custodia? Pues en la cadena de custodia nace desde el momento que se verifica la comisión de un hecho delictivo. Su fundamento legal lo encontramos desde el Código Procesal Penal salvadoreño, el cual destina el capítulo 2 denominado los actos urgentes de comprobación, citándolo como el aseguramiento y custodia, el artículo 184. Cada objeto y documento incautado en alguna de las inspecciones reguladas en este artículo o en los artículos anteriores será asegurado, embalado, custodiado para evitar la suplantación o la alteración de los mismos. Ello se irá observando las reglas de la cadena de custodia que establece el código. El capítulo 7, denominado Reglas sobre la cadena de custodia, específicamente el artículo 250, define la cadena de custodia y la señala como el conjunto de requisitos que cuando se procede deben de observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos relacionados con el hecho delictivo. El objetivo de la cadena de custodia es que la evidencia no sea dañada, contaminada, alterada o destruida o sustituida. Es decir, el garantizar la integridad y la autenticidad y la identificación original de las muestras para tener la certeza de que la investigación judicial se realizará respetando los derechos fundamentales, pues un dictamen judicial no puede basarse en pruebas insuficientes o peor aún manipuladas. Pasos en la cadena de custodia, que el hallazgo y la protección en el escenario del delito, la búsqueda mediante las inspecciones preliminares, fijación mediante acta, fotografía, croquis o videos, recolección de evidencia, el embalaje, el transporte y la entrega, el análisis pericial, la presentación en el juicio y la devolución, destrucción o comiso para fines de beneficio de las instituciones. ¿Cuáles son los beneficios de la cadena de custodia? Pues sencillo, que los beneficios que tiene es que protegida la evidencia se evita la contaminación de esta y quien la tiene en su poder, ya sean fluidos corporales, sustancias contaminantes o cadáveres. Con respecto a la aplicación, el artículo 251 del Código Procesal Penal establece que las personas que hayan tenido contacto con los objetos y documentos incautados o recolectados registrarán toda la información necesaria para facilitar la constatación de autenticidad de los mismos en las diferentes etapas de su manejo, utilizando tales como recolección, embalaje, transporte, análisis y custodia. Algo importante a tener en cuenta es que durante el embalaje debe de utilizarse recipientes o depósitos adecuados, debiendo rotularse los mismos con la información que identifica la evidencia. El formulario de entrega de la evidencia debe de contener datos muy importantes, por ejemplo, los nombres de quien recolecta, datos generales, delito, víctima, imputado, hora y fecha del hecho, hora y fecha de recolección, dirección del lugar de los hechos, información de quien recibe y quien entrega, número de evidencia, descripción de la evidencia y lugar exacto donde se recolecta. Por ello, durante la recolección debe detallarse en el acta de inscripción minucioso cada una de las evidencias, indicando su ubicación exacta, así como las pericias que se requieren practicar. No podemos olvidar la legalidad de la cadena de custodia. Por ello, el artículo 252 del Código Procesal Penal es claro en decir que si alguna de las partes impugna de manera fundada la cadena de custodia,
La parte interesada en la admisión del objeto o documento deberá demostrar su integridad. Por regla general, no estará sujeto a cadena de custodia los objetos que poseen características propias que los diferencian de manera inequívoca de otras de su misma especie. La interrupción de la cadena de custodia será valorada por el juez. En este artículo rescatamos elementos claves como la impugnación y la interrupción. Los principios de la cadena de custodia. Pues los principios sabemos bien que constituyen un verdadero cimiento. Se presentan como necesarios elementos unificadores, indispensables para poner orden y aportar de manera clara y segura su aplicación. Entre los principios tenemos que se debe de garantizar la autenticidad de la evidencia. El responsable de la evidencia debe de velar por la seguridad, integridad y preservación. La policía, el criminalista, el fiscal o el juez constituyen el abone de la cadena de custodia cuando la misma está bajo su dominio y por tanto responsable del control, registro y procedimientos legales. Nace a partir de su recolección y termina con la presentación en un juicio. Se aplica de todo tipo de evidencias materiales y toda evidencia debe de embalarse, rotularse, documentarse para garantizar su autenticidad. Toda evidencia debe tener un registro de cadena de custodia para dejar constancia de cada uno de sus pasos llevados. Todo perito que participe o analiza debe de dejar un dictamen pericial. Todos los elementos de prueba y sus dictámenes deben de guardarse en un lugar seguro. En el formato de la cadena de custodia debe de aparecer nombre, apellido, firma de quien entrega y firma de quien recibe, no rubricado. En el formato de la cadena de custodia no se admiten borrones, tachones, enmendaduras, espacios en blanco, tintas de diferente color o entre líneas ni adicionales. Cuando existen espacios en blanco, deben de cubrirse con las líneas continuas o con una X. Las partes que conforman el acta son la introducción, el cuerpo y el cierre. Formas de romper la cadena de custodia. Una de las formas de romper la cadena de custodia es el no documentarse o también el no embalarse bien. Agregando ahí que si se abre por el mismo lugar donde se cerró o cuando existe cambio de embalaje sin especificar su motivo, cuando se deja de proteger la evidencia. Algo claro que tenemos que tener en cuenta es que los fallos burocráticos pueden llegar a crear incertidumbre jurídica grave. Por ello, los sobres, bolsas de seguridad deben estar siempre presentes como componentes esenciales de la cadena de custodia. Para que la cadena de custodia no se rompa, es necesario documentar cada paso, que da la prueba identificando a las personas que hayan identificado, a las personas que hayan operado en ella, el lugar en que los hechos y en dónde han estado almacenadas a posteriori. Termino con una frase de Thomas Hobbes. Por tanto, cualquier daño que se obligue a padecer a un hombre al encadenarlo o a encerrarlo antes de que su causa haya sido oída y que vaya más allá de lo necesario para asegurar su custodia, va en contra de la ley natural. Muchas gracias, que Dios los bendiga.